Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestra casa de paz de Iglesia Viva. Hoy estaremos tocando el tema Caminando en su propósito. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. En todo el caminar de nuestra vida, el tiempo de Dios es perfecto. A veces nosotros sentimos que no vamos avanzando o que no va pasando nada, pero hay que saber esperar en Él, porque dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice, conforme al versículo anterior, el propósito de Dios se cumplirá porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Sin embargo, un gran porcentaje de las personas mueren sin conocer su propósito. ¿Por qué? Porque nunca buscaron o nunca supieron, no hubo alguien que les dijera, tú vives, Dios te creó con un propósito. Salmos 32:8. Ayúdale. Se te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Nomás el 8. Dice, Dios promete revelarnos el propósito de nuestra vida. Hoy aprenderemos qué es el propósito y cómo caminar en él. Dice, ¿quién tiene un propósito? Todo hombre y toda mujer nace con un propósito de Dios. Todos los que estamos aquí, hasta la más chiquita, ha nacido con un propósito. En mi vida hay propósito. En la vida de Kendra hay propósito. Desde el vientre de su madre, Dios ya la tenía ahí con un propósito. Y todos los que estamos aquí estamos con un propósito, porque Dios así nos creó. Y hoy vamos a aprender cómo reconocer ese propósito y cómo saber qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí en esta tierra. Dice, ¿de dónde viene el propósito? El origen de todo propósito es de Dios y Él usará los dones espirituales suyos y míos para que cumplamos nuestro propósito. Romanos 12:6-8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Hasta el 8, ¿verdad? Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí menciona varios dones, varios propósitos que Dios nosotros tenemos. Pero dice aquí, solo Dios puede revelar nuestro propósito, lo cual significa que usted no lo escogió. Yo no voy a decir, yo quiero hacer esto, y tal vez ese no es mi lugar donde yo deba de estar. Tal vez ahí yo no estoy dando frutos, tal vez ahí yo no estoy creciendo. ¿Por qué? Porque ahí no es donde Dios quiere verme. Dice aquí, Él ya lo escogió. Él ya tiene algo para ti. Él ya tiene algo para cada uno de nosotros que estamos aquí. Dice, lo cual significa que usted no lo escogió, sino que Dios escogió el propósito para usted. Para cada uno de los que estamos aquí. Dios ya tiene algo preparado. Dice, la Biblia declara que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre y por lo tanto eso nos hace responsables de vivir bajo el propósito de Dios en nuestra vida. Dice, ¿qué es el propósito? Dice, el propósito es la intención original por la cual fuimos creados. Es la razón por la que existimos y la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice en Salmo 139, dice, Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Dios ya tiene asignaciones especiales para ti que nadie más puede hacer. Por eso dice la Biblia, unos serán maestros, unos serán profetas, unos serán pastores. Cada quien tiene una asignación que Dios ya te dio. Y tú tal vez dices, yo no estoy aquí con un propósito, yo no sé qué estoy haciendo.
aquí en esta vida. Dios ya tiene un propósito para ti. Si Dios tiene un propósito asignado para ti. Dios tiene objetivos claros para ti, para tu vida, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios, no a lo que yo quiera hacer. Porque la Biblia también tiene sus reglas, tiene todo lo que debemos de seguir. Entonces es bajo la voluntad de Dios el propósito que nosotros debemos hacer. No vamos a hacer lo que nosotros queramos. Si yo estoy aquí es con un propósito porque Dios me puso. Entonces, si Dios me puso aquí, yo tengo que seguir trabajando bajo lo que Él me ha dado, bajo ese encomienda, esa asignación que Él me dejó. Dice, Dios no hace nada mal, Él todo lo hace perfecto. Muchas veces flaqueamos y abandonamos nuestro propósito, echándole la culpa a algo o a otros, o porque viene el desánimo, o por cualquier otra cosa. Porque a lo mejor ya te dieron una palabra y te dijeron, tú vas a hacer esto, o tú tienes que hacer esto. Pero viene a nosotros el desánimo, el miedo, como nos decía la lección pasada, y dejamos y no caminamos bajo lo que Dios nos está dando. Dice Salmo 139, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y dice el 13 y 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y en mi alma lo sabe muy bien. Desde el vientre de nuestra madre fuimos creados. Y aquí nos dice que debemos de caminar bajo ese propósito, debemos de descubrirlo y no abandonarlo, seguir adelante porque sin propósito no somos nada y sin Dios tampoco vamos a hacer nada. Entonces debemos de identificar y reconocer que estamos aquí con un propósito, no nomás estamos porque sí. Si Dios te dio un testimonio de sanidad, si Dios te dio algo, hay que declararlo también, porque ese testimonio va a traer tal vez más personas a ti, más personas a los pies de Cristo, pero necesitamos identificar qué estoy haciendo yo en esta tierra. No nomás nos quedemos sin hacer nada. Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos una asignación especial. Todos podemos trabajar de diferentes maneras en la obra de Dios, pero necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a identificar eso. Dice, ¿por qué es importante caminar en el propósito de Dios? Dice, cuando alguien no está en el propósito de Dios, su vida carece de significado, ya que no encuentra la razón por la que él existe. A veces, y vemos muchas personas en el mundo, o que no conocen de Dios, o que todavía no aceptan a Cristo en su corazón, que dicen, yo no tengo razón para estar aquí, o yo no tengo un propósito, no hay nada, no hay una visión en ellos de decir, yo voy a ir por las almas, yo voy a ir a hablarles de Cristo. No hay un propósito en su vida, tal vez no hay nadie en que se lo haya dicho, y aquí estamos nosotros que conocemos de Dios, y debemos de ir y de hablarle a esas personas, decirles, Dios tiene algo para ti, Dios tiene un propósito para ti. Entonces es muy importante caminar bajo el propósito de Dios, porque allá afuera mucha gente todavía no sabe cuál es su propósito y vive nomás el día a día porque no sabe qué es lo que va a hacer, o dice, se levanta y dice, no tiene sentido mi vida. No le ha encontrado sentido a su vida porque todavía no está Cristo en su corazón. Dice, otra de las cosas por la que es importante caminar bajo el propósito de Dios es que una persona fuera del propósito de Dios es una persona fuera de la voluntad de Dios. Cuando caminamos en el propósito de Dios, todo a nuestro alrededor cambia. Si no estamos cambiando nada, entonces no estamos caminando en nuestro propósito. Si sentimos que no avanzamos, si sentimos que todo está igual, que nada cambia, que
no hay solución, examinemos un poco nuestra vida y digamos, ¿estoy bajo la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando bajo el propósito de Dios en mi vida? Dice, las personas que no conocen su propósito se sienten atraídas por la muerte. Una persona que no conoce su propósito puede caer en depresión e incluso querrá quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no hay nada que diga, yo tengo que hacer algo aquí. Y muchas veces hay personas enfermas y sanan y luego dicen, yo ya sé cuál es mi propósito en esta vida. Yo ya sé cuál es mi propósito en esta tierra. ¿Qué tengo que hacer? Ir por más gente, ir a hablarle de Dios. Tal vez Dios nos habla de muchas maneras, pero a veces nosotros no reconocemos o no queremos escuchar la voz de Dios. Entonces debemos de agarrar ese propósito, agarrar algo y decir, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto para la obra de Dios y enfocarnos a que cada día sea mejor, para que no venga a nosotros la depresión o el deseo de morir o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay nada que nosotros nos haga sentir. Empezamos el año y ponemos varios propósitos en nuestra vida. Voy a bajar de peso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Nos proponemos varias cosas en nuestra voluntad, pero Dios ya puso algo. Dios ya puso un propósito en tu vida. Es que camines bajo Él, que camines bajo la cobertura de Él, que hagas su voluntad. Dice, cuando usted camina en su propósito, caminará en prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios no bendice el desorden ni la improvisación. Por el contrario, Él financia sus planes y propósitos. Si nosotros caminamos bajo su propósito, vamos a ser bendecidos cada día. Nuestra forma de levantarnos va a ser diferente, porque sabemos que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos permitió una vez más levantarnos. Entonces debemos de identificar ese propósito cada día. Si aún no lo sabemos, ora más. Pídele a Dios, ¿qué es mi propósito? ¿Qué es lo que tú has puesto en mí para que yo haga? Yo quiero saber cuál es mi propósito en esta vida. Dice, nunca encontraremos felicidad fuera del propósito de Dios. El mundo aparentemente nos la ofrece. Por un ratito nos da la felicidad, por un ratito nos sentimos bien, pero al siguiente día o a las horas, esa felicidad ya se acabó. Sin embargo, Dios nos ofrece la felicidad eterna, el gozo eterno. Que sí van a venir luchas, que sí van a venir pruebas, pero sabemos que ahí está un Padre celestial amándonos. Sabemos que ahí está un Padre diciéndonos todo va a estar bien. Pero en el mundo, la felicidad que nos da Él solamente es pasajera, solamente es por un ratito, solamente es por unas horas. Debemos de encontrar esa felicidad en el propósito de Dios. Dice, ¿cuál era el propósito de Jesús en la tierra? Dice, Jesús vino a modelarnos una vida de oración. Él era un hombre de oración. Y nosotros a veces nomás oramos por la comida y ya. O a veces ni por la comida alcanzamos a orar. Ese es uno de los propósitos de que Jesús vino a la tierra. Jesús vino a modelarnos una vida de oración. Él quiere que nosotros tengamos una vida de oración constante en nuestra vida, todos los días. Que todos los días busquemos estar con Él. Dice Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos los días debemos de hacer una oración a Dios. Debemos de darle gracias, debemos de tener esa vida de oración como Jesús la tuvo. Dice, otro propósito de Jesús en la tierra es que Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Lucas 4:43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús vino a predicar el evangelio. Nosotros estamos aquí para predicar el evangelio. Debemos de salir a las calles, debemos de a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y hablarles
de la salvación, decirles de que hay un Dios que sana, hay un Dios que restaura, hay un Dios que hace milagros, pero necesitamos predicar el Evangelio. Así como Dios lo hizo, nosotros también estamos aquí con ese propósito. Estamos aquí con eso, de llevar el Evangelio a más personas. Dice, Jesús vino a servir Jesús vino a servir, no a ser servido. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús en la cruz dio todo por nosotros. Él se entregó por nosotros. Y nosotros queremos que los demás se entreguen por nosotros. Nosotros queremos que los demás nos sirvan a nosotros. ¿Por qué quiénes somos nosotros para pedir el servicio de alguien más cuando Jesús vino a servir? Cuando Él vino a dar todo por mí, vino a dar todo por ti. ¿Nos creemos más que Jesús? No somos más que Jesús, porque Él vino a servir y nosotros no queremos hacer nada para Él. No queremos servir, siempre queremos, como una vez nos decían, todo para acá. Como el asadón. Queremos todo para nosotros. No queremos dar nada a cambio. Dice, Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Nosotros debemos de ir a hablarle a esa gente de que hay un Dios que los ama. Esa es una forma de servir, de hablarles de Cristo, de hablarles que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que puede libertar, que hay un Dios que puede romper con todo, puede darte tu sanidad, pero necesitamos nosotros ir a servir a las calles, necesitamos ir a llevarles esa palabra. Dice, Jesús vino a poner su vida en la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad y resucitó para darnos vida eterna. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Estos son los propósitos de Jesús en la tierra, por el que Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Cuáles son los propósitos para nosotros? ¿Bajo qué propósito estamos nosotros aquí en la tierra? ¿Para estar nomás sentado esperando que nos traigan algo? No. Estamos aquí para servir. Estamos aquí para tener una vida de oración como Jesús, para predicar el Evangelio. Hay muchas cosas por las que nosotros ya tenemos nuestras asignaciones, pero aún no las descubrimos. Dice aquí, hay dos tipos de propósitos. Propósitos generales de Dios, en los que es predicar el Evangelio, hacer discípulos, evangelizar y servir. Y en los propósitos específicos, aquí se incluye el propósito específico que Dios le ha dado a cada persona. Todos estamos aquí para evangelizar. Todos estamos aquí para ser discípulos, para servir. Ese es el propósito de todos. Pero hay uno específico en tu vida. Hay uno específico que Dios ha puesto en ti. Ese incluye el que le ha dado a cada uno de nosotros. Porque esto dice aquí, el general es de que todos estamos aquí para ser discípulos, para llevar las buenas nuevas, para hablarles de Dios, para llevar una vida de oración. Ese es un propósito general de Dios, que Dios nos dio a todos. Pero cada quien tiene uno específico. Unos serán profetas, unos serán maestros, unos serán pastores, unos serán evangelistas. No todos van a hacer lo mismo, entonces debemos de buscar ese propósito en nuestra vida. Dice, Dios espera que caminemos en su propósito, en sus propósitos generales y nuestros propósitos específicos. El propósito específico de cada uno siempre está conectado con el propósito general de Dios. Además, todos estamos llamados a caminar en los propósitos generales de Dios. Todos estamos llamados a evangelizar. Todos estamos llamados a ser discípulos y todos estamos llamados a servir. Ese es un propósito que dices tú, no es que yo no sé qué hacer, ese es específico. Ese es un propósito general que Dios ya te dio. Ya Dios nos dio a todos ese propósito. ¿Tú quieres identificar un propósito específico en tu vida?
ora y busca más de Dios para que sea Él el que te revele esa, porque solamente Él es el que te puede dar esa palabra. Dice, ¿cómo podemos caminar en nuestro propósito? Comprometiéndonos a conocer, amar y servir a Dios. Comprometiéndonos con la intención original para la que fuimos creados. Y comprometiéndonos a estar en nuestro propósito y servir a los propósitos generales de Dios. Esta ha sido nuestra lección del día de hoy, caminando en su propósito. Tú estás llamado, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito en nuestra vida. Te invitamos a que asistas con nosotros a Iglesia Viva. Estamos en Edinburgh y búscanos en redes sociales para más información. Te aseguro que te sentirás mejor. Acompáñanos. Nuestros pastores Arturo y Maribel Palacios desean verte ahí, desean identificar el propósito que tú tienes, un propósito específico. Que el Señor te bendiga.